¿A ustedes no le dicen nada que la iglesia tenga las llaves del reino de los cielos? Ahora pregunto, ¿es importante o no es importante la iglesia? ¿Por qué es importante? No, pues nada, naguará. ¿No son ustedes los que dicen naguará? Naguará tiene la llave del reino de los cielos, ¿le parece poco? Nada de importante, ¿no? Nada. Se quedó sin nada. Ahora saben por qué el diablo odia a la iglesia católica. No se lo vaya a contar a nadie. Porque tiene las llaves del reino de los cielos para que la gente pueda entrar. Pero a Satanás no le interesa eso y no está de acuerdo. Y por eso Satanás funda nuevas iglesias cristianas evangélicas para sacar a la gente de la iglesia que tiene la llave para entrar al reino de los cielos. ¿Lo ven o les presto la lupa? Si creyéramos en la palabra de Dios, los protestantes se morirían con el deseo de engañar a un católico. Porque el católico que conoce la palabra de Dios, conoce la verdad, jamás será confundido. Católico instruido jamás será confundido. Porque sabe su fe, lo disfruta, orgulloso de ser católico. A los católicos les da pena ser católicos. Y dicen, yo quisiera ser evangélico, pero no, mi mamá, ¿qué dirá mi mamá? Sí, pero es que miren dónde van los evangélicos en la calle, porque pasan, vienen corbataditos con la Biblia debajo del brazo. Ay, qué lindo, ay, santicos. Y el católico muestra la ignorancia que tiene cuando dice, mi hija se metió a cristiana. ¿Que su hija se metió a qué? A cristiana. ¿Y antes qué era? Católica. Usted no es más ignorante porque no es más grande. Los verdaderos cristianos somos los católicos que fundó Cristo y que le dio la llave del reino de los cielos. No sea ignorante. Su hija no se metió a cristiana, se metió a protestante. Pero la ignorancia es atrevida. A mí me da dolor cuando viene alguien y me dice, es que mi mamá se metió a cristiana. Yo digo, ay, Dios mío, dame paciencia. Dame paciencia. No se metió a cristiana. Era cristiana y se metió a protestar contra la fe cristiana. Porque Cristo funda la iglesia y le dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y le dio autoridad. Cristo respalda. Miren que Cristo no respalda a los protestantes, respalda a la iglesia que Él fundó. La respalda. Y todo lo que atares en la tierra, todo lo que atares en la tierra, será atado en los cielos. Será respaldado por Dios en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Díganme que Cristo no le dio poder a la Iglesia Católica. Le dio poder de atar y de desatar. ¿En la persona de quién? De Pedro. Y los protestantes se mueren diciendo, si Pedro, a ver si Pedro significa piedra chiqui tiqui 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 tiqui. Entonces no es la piedra es Cristo. Cristo dijo, míreme bien, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A mí me doy la llave del reino. Lo que yo ate en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que yo desate en la tierra quedará desatado en el cielo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No, le dije, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden?
A ti, Pedro, te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado. Eso se llama autoridad. Eso se llama ser piedra. Atar y desatar. Autoridad. Base, columna y base de la verdad. ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de entender, se trata de creer o no creer. Y el que cree en la palabra es creyente. Y el que le cree a los protestantes es creyón. Decida usted, decida. Pero ya Cristo fundó su iglesia y le dio autoridad. Cristo fundó la iglesia y le dio autoridad. Y es la iglesia del Dios vivo, columna. Por eso le dice, sobre esta roca edificaré en mí. La iglesia es columna y base de la verdad. Ahora pregunto, ¿a ustedes no le dice nada que la iglesia sea columna y base de la verdad? Que tenga la llave del reino, el poder de atar y desatar. ¿No les dice nada? Que no les dice nada, entonces están bien lejos de ser capaces de pensar o de creer. Pues miren ustedes que hubo un San Pablo, en Primera de Corintios, hermana, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8, hubo un San Pablo que antes de conocer a Cristo perseguía a la iglesia. ¿Y qué era la iglesia? Columna y base de la verdad. ¿Cualquier iglesia? No. ¿Cuál iglesia? La iglesia del Dios viviente. O sea, la que fundó el mismo Dios, Jesús, que es Dios. Ahora ustedes van a ver cómo dice la Biblia que San Pablo, él creía en Dios, sí. ¿Pertenecía a otra religión? Sí, pertenecía a otra religión. Compadrito, búsqueme usted Filipenses capítulo 3, versículo 4, por allí. Vamos a ver. ¿Qué dice 3, 4? Está bien. Mire, escuche. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8. Escuche. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Saben lo que es un aborto? Pablo dice que él era un aborto. Y dice, como a un aborto, alguien que ya está muerto antes de nacer, sin embargo, se me apareció a mí. ¿Y por qué Pablo dice que él es un aborto? Sigue. Porque soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo se considera el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué es el más pequeño de los apóstoles? Porque no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo no es digno de ser llamado apóstol? ¿Porque bailaba pegado? ¿Porque fumaba? ¿Porque tomaba? No, eso también es un pecado, pero ese no era el pecado de Pablo. El pecado de Pablo es el pecado que tienen y prolongan los protestantes a lo largo de la historia. Vean cuál era el pecado de Pablo. Con la lupa grande, pongan la lupa, háganle zoom. Este es el pecado de todos los protestantes. Y el día en que usted se salga de la iglesia y se meta protestante, a lo mejor deje de tomar. A mí qué me importa. A lo mejor deje la droga. Pero estás metido en el pecado de Pablo, que lo consideraba un aborto, el más pequeño de los apóstoles, y no era digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? ¿Cuál era el pecado? Vean, le voy a tomar la foto para mandársela a los protestantes, para ver si algún día ven que ese es el pecado de ellos, porque nadie se lo va a decir, ningún cura se va a atrever a decírselo. Y ningún católico se va a atrever a decirlo. Pero yo se lo digo porque está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no me crean. No me crean. Sería palabra mía de yo, sería una mentira.
Pero el problema mío es que no les hablo sino con la palabra de Dios para que me maldigan si quieren, me manden para el infierno como eran los protestantes, me mienten la madre si quieren, pero no me pueden refutar. Este es el pecado de los protestantes, véanlo, la foto. Porque perseguía la iglesia de Dios. ¡Pácata! Tome. ¿Cuál es el pecado de Pablo? Porque perseguía la iglesia de Dios. ¡Pácata! ¿Cuál es el pecado de Pablo? Porque perseguía la iglesia de Dios. ¡Pácata! Tome. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? Perseguir a la iglesia de Dios. ¿O no? Es que yo no tomo, es que yo no fumo, es que yo dejé la droga, es que yo era un ladrón. Ajá, está bien, te felicito. Pero pregunto, ¿y no tendrá el pecado de Pablo, que persiguió a la iglesia, no de Carlos Parán, no la de José Mí, no la de... No, porque ese pecado es el pecado del cura Toro que nos persigue a nosotros. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Ajá. Usted que yo soy luterano, esa es la iglesia de Martín Lutero. Yo soy pentecostal unido, esa es la iglesia de Carlos Parán. Yo soy adventista del séptimo día, esa es la iglesia de Elena de White. O sea, no es la iglesia del Dios vivo. Pablo no dice, yo soy el último de los apóstoles por haber perseguido la iglesia de Martín Lutero, la iglesia de Carlos Parán, la iglesia de José Mí o la iglesia de Pánfilo. No, yo soy el último de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol por haber perseguido una iglesia, una. No dice a las iglesias, dice una. A la iglesia del Dios vivo. ¿Y qué era la iglesia del Dios vivo? Columna y base de la verdad. Entonces no es digno llamarse apóstol. ¿Y qué era la iglesia de Dios vivo? La casa del Dios viviente. Ah, por eso es pecado. ¿Y qué era la iglesia de Dios vivo? La que tiene la llave del reino de los cielos y yo la perseguía. La que tiene la autoridad de atar y desatar y yo la perseguía. ¿Se captan la idea o no la captan? Y dice Pablo, mi pecado, el único pecado que yo tenía era haber perseguido a la iglesia de Jesucristo. Venga. Entonces los protestantes dicen, sí, pero es que Pablo perseguía a los evangélicos. Pablo era católico. Y la iglesia católica fue la que mató a Cristo. ¿No sabe usted que los curas fueron los que mataron a Cristo? Los sacerdotes mataron a Cristo. Estos días hablaba con un señor y me decía, yo era católico, me salí de la iglesia católica cuando me di cuenta que los sacerdotes de la iglesia católica mataron a Cristo. Yo le dije, me acabo de enterar. Yo, claro, la Biblia dice que los sacerdotes. Yo le dije, pero la Biblia dice que los sacerdotes judíos, no católicos, aquellos que mataban un toro en el altar. Yo no he matado ningún toro en el altar. Un cordero, un macho cabrío, yo no he matado nada de eso. La ignorancia es atrevida. Como sacerdote y sacerdote suena igual. Le pasa lo de la bruja, que la mujer le dijo, vengo para que me diga quién me robó el gato. Y dijo, ese gato no lo busque más, eso lo mató una gandola. Aquí también le dicen gandola, ¿verdad? Un carro de esos grandes. Y dijo la señora, ¿cómo lo va a matar? Si a mí me robaron fue el gato del carro. Gato y gato suena igual. Pues sacerdote y sacerdote suena igual. Y la ignorancia es atrevida. Los protestantes juegan con la ignorancia de los católicos. Dicen, es que los sacerdotes católicos, si los sacerdotes católicos fueron fundados el Jueves Santo, el día antes de Jesús morir, estaban los sacerdotes judíos. Y Pablo pertenecía a otra religión, aquellos que dicen que cualquier religión salva, que eso es lo mismo. Si cualquier religión salvara y era lo mismo, entonces Pablo, ¿para qué se convirtió camino a Damasco? De Hechos 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y se convierte. Pablo pertenecía a una religión, creía en Dios más que usted y yo. Creía en las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces más que usted y yo.
pero no creía en la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. El que me diga que cualquier religión salva es lo mismo.